¿Quién puede continuar? El pastor. Adelante. Bien. Bueno, los 2 puntos a favor que he visto de mi exposición puede ser, mantuve el tema principal de la exposición del principio a fin. El otro es el tono de voz. Bueno, los dos, ¿no? Pueden haber más de repente. Y lo que estaba en contra, digamos que no favoreció, fue que usé tres ilustraciones, debí usar solamente una. Y la segunda puede ser también que me pasé el tiempo, ¿no? Me pasé el tiempo a 8 minutos, fueron 5 minutos. Cuando menciona las 3 ilustraciones, ¿se refiere en general desde el comienzo hasta el final del mensaje o en algún punto en particular? En la introducción Ok, usé perfecto, tres ilustraciones y debí usar una. perfecto. Ok, gracias. ¿Quién continúa? Yo, pastor. Adelante. Bueno, a ver, puntos a favor. Yo diría que en todas mis exposiciones trato de ser lo más fiel al texto, pastor. Centrarme en el texto, desglosarlo y tener un orden homilético, ¿no? Ese es donde pongo bastante esfuerzo en todos mis mensajes. Otro segundo punto diría es que todos mis puntos siempre terminan en una aplicación, o sea, no solamente observo, explico, sino debe terminar en una aplicación. Creo que la aplicación tiene que decir a la gente qué es lo que deben hacer por parte de Dios. Y eso lo tengo muy claro en todos mis puntos, siempre eh, trato de que termine en una aplicación. Mis puntos en contra podría ser mi voz. Yo reconozco que mi voz no es muy potente, no tengo una voz muy potente, pero a veces que he predicado en presencial, cuando he podido hablar por el micrófono, sí siento que se me ayuda bastante, puedo modular bastante mi voz, pero hablarla así sin micrófono me cuesta bastante. Eso sería un punto en contra. Quizás las pausas también, creo que debería haber tenido mayor pausa. Y siento que he corrido mucho, pastor, pero era porque necesitaba, bueno, en mi mensaje necesitaba comparar Epafrodito con el modelo de Jesús, entonces sentí que era muy poco y tenía que correr, más que nada por eso. Creo que esos serían los puntos en contra. En realidad creo que la mayoría ha utilizado mensajes temáticos. ¿Cuál fue su tema, hermano Víctor? Bueno, yo prediqué sobre Epafrodito, pastor. Sobre, Biográfico, pero ¿sobre qué específicamente? ¿cómo sobre qué? Sobre la misericordia, la ayuda, el servicio, las Eh, misiones, bueno, el tema era, el perdón. no, era imitadores de Cristo. Ser Ah, imitador, ok, ser imitadores de Cristo, ¿no? Y el modelo fue Epafrodito, todas las características exacto. de Epafrodito. Ok, perfecto. El modelo de Cristo, ¿no? Un tema inspiracional, ¿no? De ser como Cristo, utilizando la figura, el testimonio, el modelo de Epafrodito, ¿no? Siervo del Señor. Muy bien, ok. Fue un tema, por cierto, muy profundo, muy rico, ¿no? Y que el tiempo también quedó corto, al menos para lo que habíamos indicado, ¿no? Por cada punto, la división, subdivisión. Ese es un tema también que lo vamos a estar analizando en detalle, ¿no? Correcto. Ya, hermana Raquel, ¿gustaría comentar algo? Ya, bien, Sí. perdón. Alguna cosita, disculpa. Alguna cosita. Bueno, creo que en el punto a favor, puedo entender sobre la ilustración que tiene coordinación con el tema. Bueno, yo pienso eso. Y luego
tratando de hacer la aplicación también, hacerlo una aplicación de acuerdo a de acuerdo al tema también. Y el punto quizás de menos favorable o que me faltó haya sido que muchas veces reincido en una cosa, vuelvo de nuevo a reincidir, estoy dando la vuelta en una, o sea que hablo 2 o 3 veces una sola, un párrafo. Eso y algo más creo, no me acuerdo muy bien ya. Eso no me gustó. Ok, gracias, gracias. Hermano Víctor, se contactó con Sael porque no lo veo, que pide ingresar. Sí, sí dice el pastor que no puede ingresar. Está dándole en el link, pero no entra. Debe ser el problema de la señal, porque no veo una vez que diga ingresar, ¿no? Si no, inclusive acá tengo una columna de participantes. Entonces, cuando él quiere ingresar, inmediatamente aparece su nombre acá en el medio, ¿no? Y aquí su nombre a la derecha, donde solicita, pues, el ingreso, ¿no? Entonces, dígale, por favor, que pueda insistir, ¿no? Para poder recibirlo. Bueno, yo tengo acá escrito, hermanos, su hoja de cada uno, ¿no? A menos de lo que yo personalmente, en cada intervención, acá ya lo tengo, no lo tenía a la mano, disculpe, acá está la mano Víctor, utiliza a Epafrodito, ¿no? Biográfico y temático, ¿no? Para mencionar ahí un aspecto, ¿no? Luego el hermano Julio, quien compartió sobre el perdón, ¿no? Sobre el enemigo, ¿verdad? Y también acá nuestra hermana Raquel. Enemigo destruido. Sí, y el mensaje sobre la mentira, ¿no, hermana Raquel? Sí, pastora, sí, exacto. Sí, y también nuestro hermano Daniel, que compartió. Por acá lo tengo. Por aquí lo tengo, por aquí lo tengo. Y del hermano Sael, en su momentito, por favor, ahorita lo ubicamos la hojita, pero acá la tengo. Y del hermano Sael también que habló sobre el tema y el título que estuvo compartiendo la semana pasada, ¿no? Entonces ya en la rúbrica, ya en detalle, hermano, yo le voy a alcanzar juntamente con lo que tenemos que mejorar y obviamente también lo mejor que cada uno ha tenido en su primera disertación, ¿no? En su primer mensaje, ¿ok? Entonces, yo al menos veo, hermanos, que han usado la mayoría como unas cuestiones positivas, textos bíblicos. Acá está recién, está Sael queriendo ingresar. Ahí está ya, ahora lo estoy admitiendo. A ver, Dios quiera que pueda conectarse. Y esto vamos a estar viendo. Y me gustaría, a grosso modo, para tener un tiempito y dejarlos que participen ustedes, aquí. Ajá, acá tenemos. Esto de acá me gustaría compartirles a grosso modo, ¿no? Porque esto también tiene que ver con la próxima clase que vamos a estar teniendo, ¿no? Hoy día algunos lineamientos de la próxima clase, sí. Voy a facilitarles también algún material al respecto, ¿ya? Lo que es la predicación bíblica, ¿no? La predicación. Pablo habla, menciona algo importante, ¿no? El mensaje y el mensajero. El mensaje y el mensajero. El mensaje es bíblico, usamos la palabra de Dios. El mensaje es la salvación de las almas y edificación del pueblo de Dios. Son dos aspectos que debemos tenerlo. En algunos casos, suelen algunos predicadores o pastores siempre matizar los dos aspectos, evangelización y edificación. Algunos, dependiendo de la ocasión, le dan un énfasis mayor al evangelismo o a la edificación. Algunos sostienen que en el primer servicio, por ejemplo, es edificación, escuela dominical, y en los cultos de la noche como que es evangelización. Pero siempre hay oportunidad, hermanos, sea en la noche o en la mañana o durante la semana, de compartir algo,
lo que es evangelismo. ¿Sí? Perdón, gracias. Ya, entonces ese es un aspecto que debemos considerar, ¿no? Un aspecto que debemos considerar. Y el otro punto, lo que tenemos que tomar en cuenta, obviamente, como ya lo compartimos, es la dirección de Dios, pero también algunos recursos importantes. Diferentes mensajes o sermones es lo que tenemos, por ejemplo, el biográfico, hablar sobre la vida de Moisés, de Jeremías, de Daniel, de José, de Pablo, ¿verdad? Del mismo Señor Jesús. Son mensajes biográficos. Pero también tenemos los temáticos, por tema, y según el tema vamos tomando los pasajes. Pero también tenemos lo que es el expositivo. El expositivo, ya, y eso estamos entrando ya al tema, el curso se llama homilética expositiva. Pienso que el nombre sería el mensaje expositivo, pero con recursos homiléticos, ¿no? Los recursos homiléticos. Dentro de lo que es la predicación bíblica, debemos considerar la hermenéutica, la exégesis y la homilética. Esto ustedes ya lo han visto en su preparación preliminar, ¿sí o no? Han llevado estos cursos. Ahora vamos a estar recordando y retomando algunos principios de la hermenéutica que, al igual que la exégesis, tiene que ver con una correcta interpretación del texto. Le dije también que parte del curso, la evaluación, es los apuntes. Entonces, cada fecha, cada día, por favor, tomen apuntes. Siéntase libre de utilizar los lapiceros de color, los apuntes o resaltadores, como también se le llama, o algunos adhesivos que pueden ayudar, ¿no? Por ejemplo, estos acá, que se despega y se pega en la hojita, ¿sí o no? Este es amarillo, hay rosado, es verde, ¿no? Que son ayudos también para poder intercalar y recordar sobre todo algunos apuntes. Dentro de ello, vamos a darnos cuenta que la hermenéutica, como la exégesis, es una correcta interpretación. Para una recta interpretación, tenemos que considerar el aspecto lingüístico, es decir, la etimología. ¿Qué es la etimología? Es la ciencia de la lingüística que estudia el origen y la evolución de las palabras. Esa es la etimología. El griego, el hebreo, el arameo, en el Antiguo Testamento. Ustedes están llevando un curso de griego, ¿sí o no? ¿Correcto? Quizá un semestre, un año, 2 años, 3 años, no conozcamos. Imagínense para el inglés. Yo en 2 años, en 3 años, no aprendí el inglés. Aún hasta ahora estoy aprendiendo nuevos vocabularios, nuevos términos. Entonces, el griego, obviamente, el hebreo son idiomas bastante complejos, sobre todo con algunos fonemas o grafemas que no existen en el español, como en cualquier idioma, ¿correcto? Entonces, un aspecto importante es la etimología, ver el origen de la palabra. En el griego hay muchos verbos aoristos, es decir, que no se conjugan, que prácticamente son unos términos que permanecen y continúan. En el español no, en el español tenemos pasado, presente y futuro. El pasado es el pretérito, hablando en términos gramaticales. Hay un pretérito perfecto, un pretérito perfecto. En inglés solamente es past tense, tiempo pasado y se acabó, punto. En el español no. En el español tenemos más tiempos verbales que el inglés. Este tipo de gramatical de conjugación en el hebreo y en el griego son distintos. Y con el origen de las palabras, del término, muchos vocablos que usamos en el español tienen un trasfondo en el inglés o básicamente en el latín, por un lado, y por otro lado, lo que es el griego. Ahí tenemos los prefijos. Hay una variedad y en el contexto bíblico vamos a darnos cuenta este punto. Otro aspecto que tenemos que ver es la semántica. ¿Qué es la semántica? Es la ciencia de la lingüística que estudia el significado de las palabras. Ahí viene el término sema, de significado. Entonces, puede haber una palabra que tiene diferentes acepciones. En el español yo puedo decir, la araña de mi casa. La araña, ¿a qué me refiero? A esas luces que ponen, ¿no? En la sala, ¿sí? ¿Han visto la araña?
con bastante lucecita, foquita. Y ahora no está de moda, pero antes sí, ¿no? Y uno ingresaba a una sala y decía, qué bonita araña tiene, ¿no? Que habían como 40 foquitos, ¿no? En 2, 3 niveles. No sé si ustedes habrán visto o tendrán en la casa. Era muy, muy vistoso, ¿no? Por una sala, ¿no? Entonces, pero también el verbo arañar, o del arácnido, que se llama araña. Entonces, pero el significado es distinto. En la Biblia, vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, hay vocábulos griegos que en el español es la misma palabra, pero que en el original, o sea, vamos a la parte etimológica, vamos a darnos cuenta que es una acepción distinta o diferente. Entonces, ahí tenemos que ver una recta interpretación en la parte etimológica y en la parte semántica. O sea, por un lado, el origen y la evolución de la palabra en el contexto bíblico. Por ejemplo, Pablo usa un término en Corintios y ese mismo término griego lo utiliza, por ejemplo, en la iglesia de Filipos. Pero ¿cuál es la excepción? ¿Cuál es la diferencia? Entonces ahí tenemos un vocabulario, ¿no? Un vocabulario hebreo. Ustedes seguramente tienen acceso a ello. Disculpen por este ruidito de la calle, ahí el camión que está haciendo con ese sonido, ¿no? No sé si lo pueden percibir, ahorita más intenso. Ese por un lado. Y por otro lado, entonces tenemos que tener nociones de la gramática, como lo que es la etimología, como la semántica, y por otro lado también la sintaxis. La sintaxis es el orden de las palabras, es el orden de las palabras. Y por otro lado también vemos que en la literatura se utiliza la figura o recursos estilísticos, las figuras literarias. ¿Esto lo vieron ustedes en hermenéutica? ¿Recuerdan ustedes? ¿A qué se llama figuras literarias o recursos estilísticos? ¿Alguna idea? ¿Alguno de ustedes, hermanos? Metáforas, alegorías. ¿Perdón? Metáforas, alegorías. No. Las figuras literarias se dividen, por ejemplo, yo digo, ¿no? Hablo en sentido figurado, lo que le dije creo la semana pasada. Me duele la cabeza. Y si yo digo aquí todo está de cabeza. ¿Cuándo hablo en sentido literal y cuándo estoy hablando en sentido figurado? O cuando yo digo, por ejemplo, uy, qué lástima, a mi primo le hicieron el avión con los dólares. No, mi primo viajó esta mañana en avión a Cusco. ¿Cuándo estoy hablando en sentido literal? ¿Cuándo estoy hablando en sentido figurado? Y esto se ve, por ejemplo, en la parte escatológica, cuando se habla Daniel y Apocalipsis. Allí se utiliza bastante recursos estilísticos o figuras literarias. Uno de los más comunes es el símil o comparación. ¿Recuerdan ustedes cuando Daniel tuvo en el libro profético de Daniel y cuando dice, por ejemplo, que había una fiera parecido, un animal como una fiera y que tenía 4 cabezas y tenía 4 alas, o a un animal que se parecía a un oso? Entonces, ahí no está diciendo que era un oso, no está diciendo que era un león, no está diciendo que era un tigre, pero está dando a entender que es una fiera, por ejemplo, o que el oso es un animal gigante, fuerte. Entonces, ese se parece o es como, ese es un comparativo o símil, es una figura literaria. ¿Ya? Y eso, por ejemplo, Daniel utiliza. Ahí está empleando un sentido figurado. No es que sea un tigre, no es que sea una gacela, no es que sea, está comparando. Ahora, luego ya viene la aplicación. El oso que representa dominio, el dominio, la fuerza, el poder del imperio y de ese reinado. Entonces acá ya viene ya la connotación, pero en primer lugar se está dilucidando cuál es ese término o esa imagen que se trata o se intenta de explicar. En el Nuevo Testamento, Juan, el apóstol Juan, dice, por ejemplo, que era un dragón y que tenía en su cola. ¿A qué se está refiriendo? Al armamento nuclear, a los tanques, por ejemplo. Acuérdense que hace 2000 años no había cañones. Juan no sabía en su tiempo lo que era la pólvora, porque no había cañones, no había fusiles, menos cañones pues de largo alcance, aviones, bombarderos, misiles o tanques. Y ahí está haciendo una descripción del poderío militar del anticristo.
¿Entiende? Entonces, él está allí dando una figura para tratar de que humanamente explicar lo que estaba viendo ante sus ojos. Entonces, esos son algunos elementos que vamos a estar viendo de la hermenéutica, obviamente, y de la exégesis, algunos principios. Y a la par de ello, como la etimología, la acepción, el significado, ¿correcto? Por eso, hermano, ustedes tienen que tener un diccionario, porque yo no puedo emplear y improvisar una palabra sin que sepa previamente su significado. Y más todavía si lo voy a utilizar en un mensaje, porque ese término a lo mejor tiene otra acepción en el español. Entonces, sin querer, estoy haciendo un giro en lo que es esa recta, lo que es interpretación del texto bíblico, número uno. Y por otro lado, también tenemos que ver la parte, lo que se refiere lingüística propiamente dicha. Es decir, por ejemplo, en el mensaje, yo no puedo decir, bueno, estimados hermanos, pero sin embargo. ¿Cómo que pero sin embargo? O digo pero o digo sin embargo. O uso conectores lingüísticos. Un conector lingüístico en la que yo diga, por ejemplo, en la Biblia, acuérdense ustedes en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, a manera de conclusión, ¿cuál es el término que el Señor Jesús utiliza? Cuando le habla a la iglesia de Éfeso, de Pérgamo, de Esmirna, de Sardis, de la Odisea, de Filadelfia. A manera de conclusión, el Señor Jesús, ¿qué término utiliza? Dice, por lo tanto. ¿No? Dice así. Por lo tanto. Ya, ¿a qué equivale o qué otra expresión que cumple esa función yo la puedo utilizar? A ver, ¿quién lo comparte? Por lo tanto, ¿es similar a qué otro conector lingüístico? Por consiguiente, Por consiguiente, pero más que nada es un conector de conclusión. Por lo tanto, en consecuencia, ¿no? En consecuencia, ahí, hermano Víctor, como conclusión, en consecuencia, hermanos, por lo tanto, como cristianos, como predicadores, hermanos, como iglesia, el Señor nos exhorta a, bla, 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 la aplicación. Pero está un conector, pues. Por lo tanto, en consecuencia, en conclusión, hermanos, de este punto, ¿qué podemos ver? Entonces, ya no solamente estás diciendo una conclusión, sino también estás usando una aplicación. Dice el Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, allí tenemos que ver el aspecto lingüístico también. Algunos vicios verbales, como de pero sin embargo, ¿no? O alguna pronunciación, porque a veces no pronunciamos las palabras completas, o la decimos muy rápido, o muy lento, o los tonos. A veces hablamos un mismo ritmo, un mismo nivel, un mismo volumen, desde que empezamos hasta que terminamos. Y no es que esté mal. Yo creo que cada predicador también puede tener su propio estilo. Si hablamos de los predicadores, como por ejemplo Billy Graham, su forma de predicar, su estilo desde su juventud. Si comparamos a tal o cual predicador, por ejemplo, ¿se da cuenta? Unos son más pausados, ¿no? Porque por lo mismo que son más maestros, ¿no? No hacen tanto movimiento de manos, no hacen mucho movimiento de tonemas, pero su mensaje, su enseñanza es muy ordenada, muy dividida, muy explicada, muy sustentada. Y otros que utilizan como Apolos, ¿sí? Apolos tenía una retórica, un porte, era un verdadero líder, no un orador, un predicador, un comunicador, pero nato, ¿no? Su postura, sus gestos, sus ademanes, su porte para predicar era a uno, comparado con Pablo, por ejemplo. Y Pablo se hace una autoevaluación, porque Pablo dice, aunque duro en la palabra, más no en el conocimiento, dice Pablo, ¿no?
O sea, Pablo era tipo hermano Pablo. Era, valga la redundancia, el hermano Pablo, cuyo verdadero nombre fue, el otro día lo estaba recordando, un nombre bien largo tiene, ¿no? El hermano Pablo. Ya, él era, su mensaje, un mensaje a la conciencia. Ya, ese era 2 minutos. Pero en 2 minutos daba, o minuto y medio, un mensaje, introducción, tema, conclusión, así letal. Y todo era evangelístico, ¿no? Y con sus tonos de voz, un evangelista, ¿no? Claro, por cierto, ¿no? Entonces, el mensaje, el tono, ya era propiamente su estilo. Pero lo que yo quiero concluir es que cada uno puede ver ya su propio estilo, pero son algunos elementos que le vamos a dejar a ustedes para que de acuerdo a su personalidad, a su propio estilo, puedan ver si lo aplican o no lo aplican, si lo consideran o no lo consideran. Pero estos aspectos sí, como la hermenéutica, lo que es la exégesis y la homilética también, van a ser indudablemente recursos sustanciales para comunicar mejor el Evangelio, ¿no? Para comunicar mejor la palabra de Dios, por un lado. Por otro lado, la respiración. La respiración es importante, hermanos. He leído la biografía de Spurgeon. A veces los domingos predicaba 5 veces. Y hermano, hace un siglo no había micros, no había parlantes. Spurgeon llegó a dominar la impostación vocal. ¿Saben qué es la impostación vocal? Hablar con el estómago, creo, pastor. Es la respiración. O sea, la respiración tiene para el orador o para el cantante algo en común. Es la respiración. En este caso, para el predicador o para el cantante es el principio, la respiración. Tenemos que respirar adecuadamente, que sin necesidad de gritar o que mis venas están a punto de estallar, yo levante mi voz de manera natural. Y la misma manera la pueda bajar. Es decir, como si fuese un control, ¿no? De un equipo, ¿no? Subo el volumen o lo bajo. Pero todo mecánicamente. Eso es la impostación vocal o la técnica vocal. Esa se llama la respiración diafragmática. ¿Saben ustedes la respiración diafragmática? Porque les puedo ayudar con algunos ejercicios. ¿De acuerdo? Con algunos ejercicios. Sobre todo cuando a veces uno tiene que predicar al aire libre 2 o 3 veces durante el domingo. Entonces uno tiene que cuidar la voz. Yo he escuchado a muchos hermanos, 5 minutos, 10 minutos, hermano, la Biblia dice, hermano, al minuto siguiente, un vaso de agua, un micro, un parlante, ya, o sea, los pulmones, claro, es que se agota. Ya ahí no estamos predicando con la respiración, sino con los pulmones, y los pulmones, como cualquier órgano, se van a agotar, por un lado. Por otro lado, la tensión, los nervios. Hay ejercicios también para la soltura del cuerpo, ¿no? Porque a veces se siente esa tensión. La boca. Hay ejercicios. ¿Han utilizado ustedes el corcho cuando llevaron homilítico, cuando llevaron oratoria? Hermano Daniel, ¿llevó usted? No. Sí, pero no hemos usado el corcho. Pero sí le dijeron que tenían que tener corcho. ¿O no? Nada. No. Con el pastor Marco hicimos oratoria. Okay. Eran técnicas y de relajación y método. Ok, gracias. El corcho ayuda para tener una mejor dicción. Es decir, para tener una mejor pronunciación. Para que nuestra voz tenga claridad. Aquí tenemos casi 50 músculos entre la cara y el cuello. Y a veces tenemos problemas de pronunciación. Si esto se une tal vez es la tensión y los nervios, porque no hemos hecho una soltura. En los labios, sobre todo. Así como un deportista antes de competir hace soltura, ¿sí o no? Igualito es para el mensaje. Yo, antes de compartir, hago movimientos de los labios, porque voy a hablar. Entonces tengo que hacer una soltura.
para, como se dice, no estar frío, pues, ¿no? Y de respiración también, para que en algún momento donde tengo que hacer un énfasis o leer algo con la entonación adecuada, no, disculpen, no, me faltó el aire, no voy a estar así. Entonces, allí viene también una parte de la preparación previa al mensaje. Los cantantes, antes de interpretar la melodía, hacen lo mismo. La respiración, la soltura, y luego suben arriba y cantan de lo más natural. En cambio, otros hasta los ojos se le quieren salir, ¿no? ¡Oh! Comienzan y ahí termina con la justa. Otra canción ya no tiene voz. Entonces, eso se tiene que trabajar también, hermanos. Si desean, yo les puedo dar algunos ayudas, algunos recursos, de manera que hagamos un repaso de lo que es homilética, oratoria, exégesis y hermenéutica. Por eso para mí es importante el punto de partida, ya, porque hay algunos donde, por ejemplo, tienen buena voz, pero falta una variedad, los tonos. Los tonos. Y es más, hasta la lectura de la Biblia. A veces no hacemos una correcta lectura. Y esa es la responsabilidad del predicador, el poder hacerlo. Eso también tenemos que trabajar un poco. Y por otro lado, quiero concluir con esto, también vamos a estar viendo el mensaje paraverbal. ¿Qué es el mensaje paraverbal? Los recursos paraverbales, la comunicación, el lenguaje paraverbal, los gestos faciales, corporales, gestuales, que hacemos cuando predicamos. Nuestra mirada, nuestro porte, nuestra forma, cómo nos dirigimos desde el púlpito, los ademanes que yo hago con la mano, o a lo mejor con mi cuerpo, mis hombros, mi cara, mi mirada, mi semblante, ya de por sí comunica algo. Ahora, concluyo con esto, hermanos. Yo sé que 5 minutos para algunos le faltaron, porque debió ser una media hora, por ejemplo, ¿no? Entonces, solamente yo le recomendé la semana pasada que tomaran solamente un texto, un versículo, su introducción, su mensaje y final, ¿correcto? Entonces vamos a ir a la práctica. ¿Qué les parece? ¿De acuerdo? ¿Quién desea empezar? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Algún comentario o algo que quisieran ustedes? De una vez, por favor, hermanos. Nada, nada. Ok. Pastor, sobre la evaluación que mandó ahí, no sé, hoy día se va a llenar esto para enviarlo, no sé de qué medio. Ya, lo envían, hermanos, lo pueden enviar acá a WhatsApp o lo pueden enviar a mi correo. Ya yo lo voy a poner en el grupo de WhatsApp mi correo para que si desean lo envían al correo o me lo mandan al WhatsApp. Una vez que ustedes llenan la ficha, allí en Word me la devuelven o le toman foto y me lo reenvían. ¿Ok? No hay problema. La cosa es poder recibir de ustedes la coevaluación de cada uno de ustedes que han hecho a cada uno. ¿Ok? Y ahí me olvidé poner. Al final ponen su nombre, es decir, quién está haciendo la evaluación, la coevaluación. Por ejemplo, yo estoy haciendo la evaluación de hermano Daniel Flores. ¿Y a quién está evaluando? Hermano Víctor Miranda. Entonces, abajito ponen el nombre del evaluador. Eso me olvidé ponerlo en la ficha, ¿ok? Para saber quién evalúa y para saber quién está compartiendo. Bien, hermanos, entonces, ¿quién empieza? ¿Quién desea empezar? Ya, pastor, yo empiezo.
A ver, entonces ahí tratemos de... Yo les voy a avisar un minutito, quizá ahora tengamos 2, 3, no sé, los 4 tal vez, y así voy a levantar la mano para indicarles que es un minutito que tienen para que puedan concluirlo. Adelante, hermano. Bien, buenas noches, hermanos queridos. Hoy les quiero compartir un mensaje especial acerca del agradecimiento, ¿ya? La acción de gracias a nuestro Dios. Y para ello les voy a invitar que abran sus Biblias en el Salmos 100, versículo 4 y 5. Salmo 100 del 4 al 5. Dice así la palabra del Señor. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Bueno, hermanos, les voy a compartir una introducción, un hecho real, para ilustrar el tema que nos tiene el día de hoy. Bien, hubo un militar retirado de la Armada de Estados Unidos y se fue de vacaciones en un transatlántico, y durante esa travesía, durante ese viaje, él se percata de que el barco está sufriendo desperfectos y se requiere la evacuación de las personas. Entonces, al ver que la tripulación no se podía hacer cargo de toda la gente, pues él también participó activamente en la recuperación de las personas y ponerlos a salvo. Y para ello, entonces, él usó todos los recursos que en su entrenamiento él pudo hacer, llevando a las personas hacia la orilla del mar y poder rescatarlos y ponerlos a buen recaudo. Bien. Después de toda esta evacuación que hicieron del barco, porque probablemente pues estaba con un desperfecto en las máquinas y creían que se iba a hundir, entonces vinieron los periodistas y se acercaron a este noble y valeroso ex militar retirado y le dice: señor, admiramos su valentía porque usted ha dado la vida para poder recuperar a todas las personas de este transatlántico. Entonces le dice, el periodista le pregunta, le dice: señor, ¿y qué es lo que usted puede resaltar acerca de esta labor que usted ha hecho y de todas las personas que se han podido salvar? Entonces él le dice: bueno, lo único que yo pude darme cuenta es que toda la gente estaba a buen recaudo y ese era mi deseo, pero algo muy particular que vi es que ninguno supo decir gracias. Y es así, hermanos, que este texto en el versículo 4 nos dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. Nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios. Entrar a la presencia de Dios no es entrar a cualquier lugar. Estamos entrando a la presencia santa de nuestro Señor y poder entrar con alabanza. Alabanza significa que nosotros confiamos en Dios, creemos en Dios, porque Él nos ha hecho un favor maravilloso. Y ese favor maravilloso viene por su bendición, por la salvación que nosotros tenemos a través de Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Se requiere un nuevo nacimiento espiritual, y ese nuevo nacimiento espiritual produce agradecimiento por el favor que Dios nos da por darnos la vida eterna y la salvación de nuestras almas. Además, el versículo también nos habla de un servicio, porque el entrar a su presencia implica una relación personal con Dios. Esa relación personal con Dios tiene que ser mantenida, cultivarse día a día. Y para ello el Señor nos ha dado también su palabra. Nosotros tenemos el privilegio de tener su palabra, de tener la voluntad de Dios escrita en nuestras manos. El versículo 5 dice: porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Qué bueno es Dios, hermanos, porque al darnos Él su palabra, Él se está asegurando de que nuestras generaciones también conozcan la voluntad de Dios. No solamente se quede con nosotros, sino también con todos ustedes y con sus generaciones. Para ello, hermanos, les voy a invitar que vayan a 1 Tesalonicenses 5:16. 1 Tesalonicenses 5:16. Dice así la palabra de Dios:
Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La única manera de dar gracias a Dios es a través de Cristo, de la obra expiatoria, de perdón, de sacrificio por nuestras vidas. Solamente a través de Jesucristo podemos alabar a Dios, exaltar su nombre, no sobre nosotros, no sobre la obra de cualquier persona, sino sobre la obra de Jesucristo. Este es el mensaje de hoy, hermanos. Que el Señor me los bendiga. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ha estado muy bien. Hay cosas muy interesantes. Yo creo que cada uno, no quiero adelantar nada, quiero que cada uno, porque lo que me van a enviar a mí me va a ayudar para hacer luego un feedback, o sea, una retroalimentación, uniendo puntos en común como fortalezas o aspectos positivos y algunos a mejorar, ¿no? Donde podemos que tener ya forma individual ya y grupal al mismo tiempo, ya cierto empeño, dedicación para poder hacer los ajustes necesarios y poder mejorar y cambiar esas debilidades en fortalezas y las oportunidades también. Así que gracias, mi estimado Daniel. Ha estado muy bien, te felicito. Y vamos a continuar a ver de repente alguien más, por lo menos con dos, si ya lo dejamos el resto, si no, para la próxima. El hermano Julio, me dijo usted que quería también participar. Amén, pastor. Antes que se vaya mi señal, quería yo compartir. Ok, hermano, entonces escuchamos a nuestro hermano Julio que va a compartir la palabra de Dios. Bienvenido, hermano, adelante. Un ratito. No sé qué he hecho acá, pero recién estoy... A ver, denme un segundo. Voy a salir de acá. A ver. Ya, ahora sí. Bueno, mis amados hermanos, mis amados consiervos, esta noche tenemos un tema muy bonito. Yo quisiera compartirles a todos ustedes, ¿no? Porque este tema ya, como lo dije antes, lo he tratado de mejorar un poco más. Y una vez yo lo escuché hace mucho tiempo, hace muchos años, creo que ha sido muchos años atrás. Pero es un tema muy bonito. El tema se trata así: derrotados, pero no vencidos, ¿no? Muchos dirán, ¿no? Pero si estás derrotado, ¿cómo no vas a estar vencido? A ese es el punto que yo quiero llegar. Derrotados, pero no vencidos, ¿no? Un tema muy bonito que quisiera que me presten mucha atención, quisiera que me escuchen. Y el texto bíblico es Isaías capítulo 43, verso 2. ¿No es cierto? Ese es el texto bíblico. Vamos a una pequeña introducción que se ha preparado, muy bonita, la introducción. Ahorita después de la introducción, vamos a leer el texto bíblico, que dice la introducción lo siguiente, ¿no? Se dice que en la selva vivían 3 leones. Un día, el mono, representante electo de los animales, convocó a una reunión para pedirles una toma de decisión y dijo: todos nosotros sabemos que el león es el rey de los animales, pero hay una gran duda en la selva, que existen 3 leones y cada uno es muy fuerte. ¿Cuál de ellos deberá ser el rey? Los leones supieron de la reunión y comentaron entre sí. Es verdad, la preocupación de los animales tiene mucho sentido. Una selva no puede tener 3 reyes. Luchar entre nosotros no queremos, ya que somos muy buenos amigos y necesitamos saber cuál es el elegido. Pero ¿cómo podemos descubrirlo? Dicen los 3 leones, comentando entre ellos. ¿Cómo podemos descubrir esto? Otra vez los animales se reunieron y después de mucho deliberar, le comunicaron a los 3 leones la decisión tomada. Encontramos una solución muy simple para el problema y decidimos que ustedes 3 van a escalar una montaña muy difícil que está en la selva.
Entonces, el que llegue primero a la cima será consagrado como el rey de los animales en la selva. La montaña difícil era la más alta de la selva. Montaña tremenda, difícil. Y todos los animales se reunieron para asistir a tal escalada. El primer león intentó escalar y no pudo. El segundo león empezó con todas las ganas, pero también fue derrotado por la montaña. Y el tercer león tampoco lo pudo construir y bajó derrotado de la montaña. Los animales estaban impacientes y curiosos. Si los tres fueron derrotados, entonces, ¿cómo iban a elegir a un rey? En ese momento, dice que había un águila grande en edad y en sabiduría, y pidió la palabra y dijo, yo sé quién es el rey. Y todos los animales hicieron silencio, calladitos, y la miraron con gran expectativa. ¿Cómo? Preguntaron todos. Es simple, dijo el águila. Cuando volvían derrotados de su escalada por la montaña difícil, escuché lo que cada león dijo a la montaña. El primer león dijo a la montaña, montaña, me has vencido. El segundo león dijo a la montaña, montaña, me has vencido. El tercer león dijo, por ahora me habéis vencido, pero ya llegaste a tu tamaño final. Y yo todavía estoy creciendo. La diferencia, completó el águila, es que el tercer león tuvo una actitud de vencedor cuando sintió la derrota en aquel momento, pero no desistió. Pero el que piensa así es más grande que el problema. Y el que debe ser el rey, y él debe ser el rey, por estar mejor preparado que los demás. Y los leones acudieron al tercer león que fue derrotado como el rey de los animales de la selva. Qué tan importante el desarrollo que tenemos en este punto es, ¿sabe algo, mis amados consiervos? Esta es una historia fabulosa, una fábula extraordinaria que nos deja ver que no es lo grande del problema, sino la manera de afrontar cada situación difícil. El profeta Isaías en el capítulo 43, verso 2 en la Biblia nos dice dos grandes verdades. Primero, usted y yo pasamos por las aguas, pasamos por los ríos, pasamos por el fuego, refiriéndose a las pruebas, a las aflicciones, a las dificultades que usted y yo teníamos que enfrentar en este mundo. Jamás Dios nos dice y nos promete que usted y yo estaremos libres de toda dificultad. Vamos un ratito a leer el verso de Isaías capítulo 43, verso 2. Dice así, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Qué tan importante es este punto de vista cuando el profeta Isaías lo menciona. Palabra de Dios muy importante que nosotros debemos tomarlo en cuenta. Porque sí, dos puntos muy importantes, que vamos a tener problemas, vamos a tener aflicciones, ¿no? Pero también hay una segunda verdad, y esta segunda verdad también está en el capítulo 43 de Isaías, verso 2, que tenemos que enfrentar dificultades, que tenemos que enfrentar aflicciones en este mundo, refiriéndose a que tendríamos que pasar por aguas, por ríos y por fuego. Pero escucha, esto no todo queda ahí. El mismo profeta Isaías, en el mismo pasaje, nos dice una segunda verdad. Es cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. La promesa de Dios es que Él personalmente estará contigo, ayudándote, dirigiéndote. Por eso Dios promete estar a tu lado cuando los obstáculos y problemas no te dejen lograr tus metas. Y es que Dios
promete estar ahí en cada situación difícil, hermano. Que Él promete estar con nosotros, que no nos ahogamos en el medio de los ríos y que tampoco esas circunstancias, esos problemas, esas dificultades, tribulaciones que se levantan como fuego nos quemaría. Eso dice el profeta Isaías en el capítulo 43, verso 2. Dos puntos muy importantes. La primera verdad es que vamos a tener problemas, aflicciones, tribulaciones. Y la segunda verdad es que Él siempre estará con nosotros. Él no nos va a abandonar. Concluimos, hermanos, y tenemos que estar muy conscientes de esta verdad, que en este mundo pasaríamos dificultades, pero también la segunda verdad es que deberíamos estar conscientes que Dios promete estar siempre con nosotros. Aplicamos en nuestras vidas, hermanos, que debemos estar siempre preparados, que debemos estar siempre confiando en que Dios, en sus promesas. Hay que estar confiado, hermano, en las promesas de Dios. Muy buenas noches. Dios me lo bendiga. Muy bien, hermano. Gracias por, hermano Julio, gracias por compartir. Y Amén, hermano. es una satisfacción realmente poderlo escuchar una vez más con esta reflexión que nos ha hecho llegar. Un solo texto, ¿no? Y eso es lo que tiene, lo que es el curso, ¿no? El mensaje positivo es básicamente enfocarse en un texto, y de ese texto, pues, es como una joya. Es como el oro, se tiene que refinar, pasar por el fuego, se le ve el aspecto lingüístico, el aspecto histórico, el contexto social, la parte de lo que significa su significado, la aplicación, la relación con el contexto actual, por ejemplo, el siglo XXI. Mire, estamos hablando de un texto de Daniel. Daniel pone reyes, quita reyes. En el siglo XXI o en las últimas elecciones que han pasado en el Perú, ¿cómo lo podemos relacionar? Porque Daniel fue un gobernante, no olvidemos que Daniel fue un gobernante, pero también fue un gran intercesor. Capítulo 2 de Daniel nos demuestra su postura de intercesor, ¿verdad? Y también de profeta, porque revelan ese sueño. Entonces, ahí estamos viendo ya algunos aspectos que, mire, solamente un pasaje. Ahora, imagínense, pues ya cuando es temático, ¿no? Ya hay una variedad ya mucho más compleja. Entonces, eso es lo que tiene el mensaje expositivo, ¿no? Una riqueza textual, que es más que el textual, por cierto. El contexto, lo que es la parte lingüística, sociocultural, espiritual, obviamente, y todas las variedades que tiene el pasaje bíblico, ¿no? Entonces, lo que dice también el autor de Predicando con Frescura, hay que, las 3 R's. Una de las R es repetir creativamente, como lo que ha hecho el hermano Julio, ¿no? Pero las ha repetido, claro, ha vuelto a repetirla, ¿no? Está bien eso, pero hay que ver la forma, cómo yo lo repito por segunda, tercera vez, pero en forma creativa. O sea, cambiando las palabras, pero manteniendo la idea. De modo que durante en el mensaje, yo estoy haciendo recordar al pueblo de Dios, yo estoy haciendo recordar a la iglesia, a los oyentes, una verdad bíblica, pero repitiéndola con diferentes términos o diferentes formas, o utilizando un aforo, lo que es un ejemplo, ¿no? Un aforismo, utilizando una historia o una ilustración aparte. O sea, estoy repitiendo la verdad, pero de diferente forma. Eso es lo que el autor dice, repetir creativamente. ¿Ok? Entonces, estoy dándole estas cositas, hermano, para que en lo futuro ustedes vayan utilizándolo, por favor. Eso, desde ya, he conseguido el material. A ver si después, hermano Víctor, me escribe ya en el interno por un inbox en WhatsApp para ver cómo lo compartimos ese libro, como me dijiste, ¿no? En lo que es el material. Tengo en PDF, o alguno lo ha conseguido, no sé, de PDF, de Predicando con Frescura, por si acaso alguien lo consiguió. Yo lo he conseguido en PDF, pero está pues escaneado, no está un poquito rayado, ¿no? Pero si alguien tiene o consiguió una versión mejor,
por favor, lo sube al grupo para compartirlo. Yo de todas maneras voy a buscar, ahora lo voy a subir a material para que lo lean también y lean ahí las 3 R's, ¿no? Que creo yo que es muy importante. Por otro lado, así como es, pero sin embargo, hay que tener cuidado con algunos términos. Por ejemplo, en antes. No existe en el español en antes. Es decir, en consecuencia, no se debe decir en antes. ¿Qué debemos decir? Hace un tiempo, hace unos instantes, hace un momento, pero no decir en antes. No decir, por ejemplo, 2 expresiones adversativas simultáneas o al mismo tiempo, como ya lo dije, pero sin embargo. O es pero o es sin embargo. Correcto. Entonces, esos son unos alcances que les voy dando, ¿no? Y qué bueno estas 2 verdades que también he repetido de la disertación de Isaías 43, hermano. Está bien. Yo quiero terminar con una parte creativa para pensar, ¿sí? Para pensar. Y quisiera que ustedes 5 participen, desde la hermana Raquel hasta nuestro hermano Sael. Ya, allá desde Lama, los saludamos, hermano. ¿Cómo está en Sael? ¿Está cayendo nieve, hermano? ¿Cómo es? Está cayendo nieve. Hace frío, creo, Sael, ¿no? ¿Cómo está, Sael? ¿Bien? ¿Aló, Sael? Parece, ha perdido su micro. A ver, te escuchamos. Prende. Danos unas palabritas. ¿Estás bien, Sael? Bueno, parece que ahí estamos con algún tipo de interferencia. A ver, yo le voy a decir, por ejemplo, lo que decía la última parte de este pasaje 2 de Isaías 43. Dice, yo estaré contigo. Yo lo anoté aquí, por ejemplo, como presencia de Dios en tu vida en todo momento. Presencia de Dios en tu vida en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar. En todo tiempo, en toda circunstancia y en todo momento, Dios asume un compromiso, una promesa de estar contigo. Presencia de Dios en tu vida. De día o de noche. Entonces cada uno va a hacer un paralelo. Yo ya empiezo. De día o de noche. ¿Quién sigue? Por siempre. O, no, pero tiene que ser de dos términos, hermano. De día o de noche. Solo o acompañado. ¿No? Solo o acompañado, con familia o solito. Caminando o yendo a un quirófano. ¿Ahí está presencia de Dios o no? Claro. ¿Qué más? A ver, hermanos, cada uno diga 2 términos. O. De día o de noche. Solo o acompañado. ¿Cómo? En las buenas y en las malas. Eso parece ya el matrimonio, ¿no? Para los jóvenes. Los hermanos que se caen, las buenas son las malas. Ya lo ha desanimado, hermano. Pero está bien. En las buenas son las malas, ¿no? En la bendición o en la persecución. Ahí está. Ajá. Ya, miren, ese es un término que tienen que utilizar. Y quisiera escucharlos también. Porque ese es también predicar. La gente razona y piensa, es verdad, de día o de noche, solo o acompañado, caminando o yendo al hospital, yendo a trabajar o siendo llevado por una ambulancia. Ah, presencia de Dios. Ah, verdad, hermano, amén. En las buenas o en las malas, en la bendición o en la persecución. Ok, ¿qué más? ¿Alguien más? En la abundancia o la escasez. En la abundancia o en la necesidad o escasez, correcto. ¿Qué más? Sano o enfermo. Pobre, rico o necesitado. En la abundancia o en la escasez. ¿Se dan cuenta o no? Entonces, eso también tenemos que utilizar. Esos puntos que nos permiten ayudar a clarificar, pero también a enfatizar, apuntalar bien esta verdad. Yo estaré contigo. Entonces, esta declaración bíblica que la asume el mismo Señor Jesús, mire cómo le podemos reforzar.
Es decir, para mí, ¿qué significa yo estaré contigo? Puedo hacer un parafraseo de lo que el Señor Jesús dijo, ¿no? He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Pero un parafraseo, ¿cómo sería? Presencia de Dios en tu vida, de día o de noche, solo o acompañado, en la abundancia o en la necesidad, en la prosperidad o en la calamidad, sano o enfermo. Yo estoy contigo, dice el Señor. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, ahí estamos dándole el respaldo, le estamos dando una verdad bíblica y le estamos diciendo a la gente, volviendo lo mismo, pero con otros términos, de otra forma, con ejemplos, con analogía, con comparativos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto tenemos que aplicarlo en los mensajes. ¿Me están entendiendo, hermano Sael, hermano Julio, hermana Raquel? ¿Preguntas? ¿Está claro? Bien, pastor, está claro. Bueno, bien, hermanos, por ahora nos quedamos aquí. Dios mediante, para la próxima semana, hermana Raquel, estimado hermano Sael, allá en Lamas, y nuestro hermano Víctor, Dios mediante, próximo martes, ¿ya? Yo le recomiendo, como el hermano Julio, utilizar un texto como el que estamos viendo. Eso era lo que, por ejemplo, el hermano Pablo. Yo les recomiendo que escuchen en YouTube varios mensajes del hermano Pablo. Y miren ahí, utiliza siempre un versículo, mayormente un versículo. Obviamente puede dar 2 o 3 versículos, pero como referencia al fundamental, al principal, al elemental. Hace una introducción destocada. Muy buena ilustración, hermano Julio. Quizás hay que pulir un poquito en una síntesis, en forma más resumida la introducción, pero muy buena, el de los 3 leones, sobre todo el de la actitud del tercero, ¿no? Por ahora tú me has vencido, pero yo estoy todavía creciendo, ¿no? Entonces ahí, y de ahí de ir al mensaje. Y así es el hermano Pablo, ese de estocada le llaman, ¿no? Porque es de frente, como dice, poner el dedo sobre la llaga, ¿no? Entonces está muy bien eso. Y lo podamos estar viendo la próxima semana. Y durante estos días también le voy a enviar las rúbricas y el material que vamos a estar viendo para la próxima semana para que estén leyendo, por favor, porque de eso vamos a hacerlo. Y un tiempito vamos a hacer la práctica con ustedes dos, y de ahí vamos a dejar una práctica para que siguiente clase hagamos también práctica, ¿ok? Y ya les voy a dar más de una ficha. Voy a hacer coevaluación, perdón, ahí está coevaluación, disculpen, es coevaluación, faltó la E, ahora lo voy a dar formato, y también lo que va a ser autoevaluación. ¿Ok? Bien, hermano, Dios le bendiga. Muchas gracias. Disculpe por estos 2 minutos de más. Bueno, una ¿Sí? pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta? Dígame, hermana. No, solamente quería decir, si uno se quiere hacer el contexto histórico y con la introducción, no sé en qué momento se le puede hacer ¿cuál es primero, mejor dicho? El orden. Si tú quieres hablar algo del contexto histórico, lo que tú vas a hablar, y con la introducción, con tu... Después de la introducción, hermana. Después de la introducción, ya al empezar el mensaje, usted puede hacer una referencia, no necesariamente decir el contexto histórico social. Por ejemplo, en Apocalipsis 2 y 3, en Apocalipsis 2 y 3 capítulo, se habla de las 7 iglesias. Todas están en común en Asia Menor, ¿verdad? Habían iglesias económicamente más pudientes en comparación a otras iglesias. Entonces, ahí podemos hablar. Hay 2 iglesias, por ejemplo, que en el terremoto del año 16 después de Cristo, si no me equivoco, casi fueron destruidas las ciudades. Y el Imperio Romano les manda dinero y reconstruyen. Entonces, ahí podemos tomar el contexto histórico, el terremoto, y también tener el aspecto social. En uno de ellos estaba el templo, pues, de la gran diosa de los Efesios, Éfeso. Podemos hablar de la otra iglesia que tenía zona fronteriza con 3 naciones. Entonces, eso ya es parte del contexto histórico social. O sea, dependiendo, hermana, de qué manera es importante hablar del contexto histórico social. O estamos dando una clase, por ejemplo, de Daniel, ¿no? Entonces, el Imperio Babilónico.
ya el capítulo 1, capítulo 2, pero luego vemos cuando está hablando Ciro, ya en los medios persas. Entonces, habríamos que hablar ahí el contexto social. ¿En qué año Babilonia conquista Judá, lo lleva al cautiverio? ¿En qué año llega el imperio medo persa y conquista al imperio babilónico? Y al mismo tiempo, cuando sucumbe los medos persas con los griegos, y al mismo tiempo los griegos con el imperio romano. Entonces, allí son datos que podemos tomarlos para el aspecto histórico-social, el contexto histórico-social, o político por consiguiente, ¿no? Pero no necesariamente esto se presta como una ley o un principio para todos los mensajes. No necesariamente. ¿Ya, hermana? Ok, muy bien. Entonces, bien, hermanos, cualquier consulta, por favor, me envían un mensaje y con toda confianza, con todo gusto, podré compartir con ustedes lo poquito que estamos aprendiendo. Bien, hermanos, prendemos los micros para despedirnos, para saludarnos. Gracias, Oremos pastor. por el hermano Víctor, por la Pastor, prueba buenas también que está noches. pasando y por la salud de cada uno. Buenas noches, hermano. Buenas Gracias. noches. Buenas Dios la noches. bendiga. Dios le bendiga. Dios la bendiga. Dios le-